Buenas tardes, mi nombre es César Ildefonso, soy ingeniero electrónico peruano. El tema que quiero desarrollar es sobre la velocidad de la luz. Nosotros, por medio de la ciencia, nos han dicho de que la velocidad de la luz es constante, ¿no? Sea cual fuere la manera como hagamos la medición, ¿no? Si nosotros estamos estáticos o si estamos en movimiento. Cosa diferente sucede con un objeto que no sea la luz, por ejemplo, un automóvil, una bicicleta, etcétera. Si nosotros intentamos medir uno de esos objetos, su velocidad, estando nosotros en movimiento, va a ser diferente el resultado a si nosotros estuviéramos estáticos. Pero eso no ocurre con la luz, de acuerdo a los experimentos que ya en su momento hicieron los científicos, ¿no? Los estudiosos. Eh, es un fenómeno extraño, ¿no? Porque ¿por qué la luz se comporta diferente que los objetos? ¿No? Y justamente en este tema, en este que vamos a desarrollar, estamos tratando de explicarlo con algún ejemplo sencillo. Yo estaba viajando en un helicóptero en mis épocas de practicante en una compañía petrolera y de casualidad se acercó otro helicóptero en sentido contrario. Nos cruzamos. La velocidad a la que vi que tenía el otro helicóptero era bien alta, ¿no? Era como una bala. Y prácticamente ahí uno, si se pone a pensar, cuando uno está dentro del helicóptero, ve que está estático como si no estuviera en movimiento, porque los objetos están lejos y todo parece estático. Y cuando ve al otro objeto que viene en sentido contrario, al otro helicóptero, viene a una velocidad que en realidad es la suma de las dos velocidades, mi velocidad y la del otro helicóptero, ¿no? Entonces prácticamente lo veía al doble de lo que realmente estaría moviendo. Pero si nosotros hiciéramos ese experimento con la luz, no veríamos el doble, digamos, no veríamos, mejor dicho, una velocidad mayor de la luz, ¿no? Por el hecho de que yo me estoy acercando a ella, sino que siempre va a ser la misma. ¿Por qué? ¿No? ¿Cuál es la diferencia con el experimento que podemos hacer con los objetos? ¿No? Tratemos un poco de hacer un experimento hipotético para poder explicarnos eso. En el caso de la velocidad del helicóptero, por ejemplo, ¿no? Como les explicaba, desde mi punto de vista, que soy el helicóptero 1, yo vería acercarse el helicóptero 2 con la suma de las dos velocidades, la mía y la del otro, ¿no? Nuestro experimento hipotético va a ser lo siguiente, ¿no? Estamos a una distancia determinada que la hemos medido previamente, a una distancia de un poste, ¿no? En un plano, ¿no? Y tenemos unos relojes sincronizados, ¿no? Tienen la misma hora, ¿no? Están igualados, como se dice, ¿no? Entonces nosotros nos aseguramos de poder medir el tiempo que recorre un carrito desde un extremo a otro, ¿no? Un carrito desde el poste hacia mí. Entonces, con la ayuda de los relojes calculamos el tiempo, como ya conocemos la distancia, entonces hemos hallado la velocidad, que sería la distancia recorrida, y el tiempo sería la diferencia de hora en que ha detectado el reloj 2 a la llegada del carrito a mí, y menos lo que detectó el reloj 1 cuando partió el carrito hasta el poste. Bueno, ya tenemos la velocidad del carrito. Y ahora hagamos el experimento de nosotros acercarnos, hacer el mismo experimento, todo similar, solamente que nosotros nos estaríamos acercando con una velocidad determinada hacia el poste. ¿Qué es lo que mediríamos con respecto al carro? Hasta encontrarnos con el carro, ¿no? Nos subimos a nos acercamos al poste. Entonces, para nosotros, al momento de tocarnos con el carrito, ya habría terminado nuestro recorrido, mejor dicho, que habríamos ya determinado el recorrido del carrito, ¿no? Entonces, esa será nuestra nueva referencia para medir la velocidad del carrito. Pero ¿qué tenemos? Tenemos un recorrido nuestro, desde nuestro principal punto de partida, nuestro punto de inicio de recorrido, que sería la distancia P, de distancia a la persona, digamos. La distancia que recorrió el carrito, que sería la DC, ¿no? Distancia del carrito, los dos relojes y el tiempo transcurrido, ¿no? Y hallamos los cálculos, la velocidad nueva que nosotros mediríamos sería la distancia total, porque es mi referencia a la distancia que se supone que debió haber recorrido el carrito, pero sabemos que no es así, pero yo me considero que todo se está moviendo alrededor mío. Entonces, para mí, yo no me he movido, ¿no?
lo que se ha movido es la tierra, lo que se ha movido es el poste y el carrito. Entonces, para mí la distancia inicial era d. Pero esa distancia d es la suma de las dos distancias recorridas, la mía y la del carro. El tiempo sigue siendo el mismo tiempo que me dio la diferencia de los dos relojes de ahora, ¿no? Esta suma se desdobla y nos da justamente la distancia del carrito. En el tiempo 1 ya sabemos que es b, porque el carrito se ha recorrido d en un tiempo, el dc lo recorrerá en un tiempo más corto. Entonces siempre va a ser b si es constante la velocidad. Y mi velocidad será bp. Entonces la velocidad aparente total que yo voy a medir es la suma de las dos velocidades, ¿no? Tal y como vimos en el caso de los helicópteros. Entonces, bueno, está nuestro experimento, ya quizás algo básico ya conocido por todos, pero veamos qué ocurre si lo hacemos con la luz. Partimos del mismo experimento, ¿no? En este caso, para poder ayudarnos un poco, ¿no? Volvemos a hacer este experimento con el carrito, pero yo estático y más bien considerando que lo que se está moviendo es la tierra, el poste y el carrito. Para verlo mejor, construyamos, ¿no? La distancia sigue siendo la distancia larga, ¿no? Para mí, porque yo he estado estático. Pero construyamos nosotros una plataforma, un falso piso rodante para podernos dar cuenta un poco mejor. La línea azul de abajo es la tierra firme. La plataforma es una plataforma, así como, digamos, un tren, una cosa así, que se está moviendo, ¿no? A una velocidad que es justamente la de mi patín. Yo me mantengo estático. Ese sería el modelo que podría reemplazar al hecho de que yo me estoy moviendo hacia el poste. Entonces, lo que nosotros esperaríamos acá es que el poste se nos acerque a una velocidad bp, ¿no? A la velocidad de mi patín. Pero el carrito se está moviendo sobre la plataforma y el carrito se va a mover con una velocidad adicional, la suya, la que siempre ha tenido la velocidad b, más la velocidad que le está impulsando, le está transmitiendo la plataforma. Entonces el carrito vamos a verlo con una velocidad b más bp. Ese es el experimento un poquito, digamos que nos aclara un poco más por qué nosotros vemos que el carrito viene con mayor velocidad, ¿no? ¿Por qué? Porque le está ayudando el movimiento de la plataforma. Veamos esto un poco gráficamente. Estamos acá, la plataforma, todo se mueve, vemos que el carro se acerca con mayor velocidad que el poste, ¿no? Porque el poste se mueve junto con la plataforma, pero el carrito se mueve con una velocidad adicional. Bueno, esto está explicando un poco mecánicamente, ¿no? El experimento de la medición del carrito, de un objeto. Pero traslademos a lo de la luz. Hacemos el mismo experimento con la luz, ¿no? Bueno, justamente el poste tiene un farol. Se enciende en un momento determinado, pero en el inicio del recorrido, llega a nosotros y lo detectamos y calculamos su velocidad. Pero ¿qué sucede si hacemos el mismo ejercicio de la plataforma rodante? Entonces, bueno, el efecto casi lo mismo en el carrito, pero veamos una diferencia primordial. La luz no se ha arrastrado sobre la plataforma. Por lo tanto, el movimiento de la luz es totalmente independiente del movimiento abajo de la plataforma. Por lo tanto, nosotros no podemos esperar de que la velocidad de la luz se haya alterado como la del carrito, ¿no? El carrito estaba impulsado por la plataforma estaba ayudando con un movimiento adicional. Pero en este caso, la luz está fuera, por encima, digamos, está en el espacio de la plataforma, por lo tanto no va a ser influenciada por esto. Por lo tanto, hasta el momento vemos con claridad que la luz sigue siendo constante. No tiene el comportamiento del carrito. Pero nos podemos preguntar, bueno, ese experimento del carrito, bueno, está arreglado, ¿no? Y que nosotros también podemos hacer un experimento en el cual, digamos, un objeto, un material como el helicóptero, por ejemplo, o por ejemplo, no sé, un avión, etcétera, pueda desplazarse en el aire, entonces no tener un desplazamiento sobre una plataforma sobre la Tierra. Por lo tanto, sería también, deberíamos tener la conclusión de que ese tipo de proyectiles o ese tipo de objetos en movimiento
también tendría una velocidad constante igual que la luz. Pero veamos que no es así. Nosotros, por ejemplo, tenemos un modelo que sería en este caso un proyectil, ¿no? Es disparado justamente desde el poste, ¿no? Y le medimos la velocidad. Perfecto. Pero cuando nosotros vamos al movimiento de acercarnos con un patín, ¿no? Con nuestro modelo de la plataforma móvil, evidentemente vemos que la bala, el proyectil, no se está arrastrando sobre la plataforma. Es cierto, no tiene influencia, pero es igual la velocidad a que cuando estaba estática, cuando yo no estaba en movimiento, cuando estaba sin el patín. Intuitivamente vemos que no, porque la bala va a tener un movimiento adicional, ¿no? Ya que nos estamos acercando a la bala, va a tener un movimiento adicional que sería justamente que el poste que está sujeto a la pistola le ha ayudado con un impulso, ¿no? Este es el movimiento normal de la bala, ¿no? Tiene una velocidad v. Pero cuando la pistola está en movimiento también, le añade una velocidad. En este caso sería la vp, la velocidad del patín, ¿no? La pistola le añade una velocidad a la propia que tiene la bala, entonces la resultante sería que la bala tenga una velocidad un poco mayor, que sería el movimiento del poste más su propio impulso. Bueno, está bien. Ya, bueno, la bala sí es afectada. ¿Por qué? Pero ¿por qué la luz no podría ser afectada también por el poste, ¿no? Por el movimiento del poste. Veamos. Este es el experimento de la luz. Pero ¿estamos seguros que el movimiento del poste va a influir en la velocidad de la luz? La luz no es un objeto material, no tiene masa, no puede ser impulsada o empujada. La naturaleza de la luz justamente es lo que estamos estudiando o lo que los científicos han estudiado en su momento, ¿no? ¿Qué es la luz? Una onda, una partícula. Le han estudiado todas sus características, ¿no? Y justamente una de las conclusiones que se llega es que la luz no interviene, no es afectada por el movimiento de los objetos. Una luz no puede ser empujada, impulsada, no. La luz mantiene su independencia, su movimiento y no es alterada, ¿no? Y eso es lo que nosotros veríamos y es la diferencia que hay con el ejercicio del proyectil, ¿no? Entonces veamos un poquito más esto con algunos criterios físicos un poco más avanzados, digamos, ¿no? Cuando nosotros tenemos una colisión de dos cuerpos, ¿no? Digamos por ser electrones, dos pelotas, etcétera, entonces vemos que rebota, ¿no? Y altera su movimiento, su velocidad. Pero esto sigue una propiedad de conservación del movimiento, ¿no? La ley de conservación de energía, de las cuales, lógicamente, las masas y las velocidades de los cuerpos se ven alteradas, pero siempre se va a conservar la suma total. Bueno, estrictamente hablando sería una suma vectorial, ¿no? Pero para facilitar nosotros vemos, por ejemplo, la ecuación última que está abajo, ¿no? La masa del objeto 1 por su velocidad más la masa por el objeto 2 por su velocidad es igual a la suma de cuando luego han chocado, ¿no? Eso sería la ley de conservación de la energía. Esto mismo, ¿qué ocurre cuando se trata no de un objeto, dos objetos, sino un objeto y la luz, un fotón de luz? Hay una ley llamada el efecto Coulomb, ¿no? Que justamente, la luz puede alterar el movimiento de un objeto, obviamente, y la ley de conservación de energía también acá se tiene que cumplir. Pero la fórmula para la luz no tiene masa, no es masa ni tampoco velocidad. Es una constante h que se llama constante de Planck, es una constante universal. Y el parámetro que va a variar no es su velocidad, sino su longitud de onda, ¿no? El lambda. Al final de cuentas, que de alguna manera tiene relación con su frecuencia. Se puede decir que la frecuencia de la luz o el color de la luz, por ejemplo, hablando más específicamente, puede variar, pero no su velocidad. Y es un fenómeno. Entonces nosotros físicos, ¿no? Con eso ya damos un poco más de sustento a lo que acabamos de decir, ¿no? Espero que con esto esté un poco más claro el concepto, ¿no? De la velocidad constante de la luz. Eso era todo. Muchas gracias.